tomar asiento, amada iglesia. Gracias porque en esta mañana me honra el poder compartir la palabra del Señor. Realmente este congreso siempre es algo renovado, vivificado, potenciado. ¿Cuántos quieren eso de parte del Señor para sus vidas? Extiendo mi saludo de la Iglesia Rey de Gloria en la ciudad de San Nicolás, de mi esposa también, la pastora Angie, y realmente estamos muy felices. Me siento como en familia, como dijo el pastor Pablo. Realmente Ruth y Pablo han sido de tremenda bendición para mi vida, su familia, y todo lo que Dios está haciendo en este lugar es algo maravilloso. Cuando el pastor Pablo me dijo el lema, dije, ¡wow! Esto es como estar en mi salsa. Porque es verdad que uno ha aprendido con los años y en la vida del Espíritu Santo a fluir en los dones. Pero a mí cuando me dicen, mira, vamos a hacer guerra, y a mí me agarra como una adrenalina, porque sé que los resultados que se ven después de que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios en la guerra espiritual son poderosos. Va a haber rompimientos poderosos sobre tu vida. Va a haber quebrantamiento, cosas grandes sobre tu familia. Tu ministerio va a subir a otro nivel. Tomo la palabra que dijo el apóstol, que dijo Pablo, vamos a ir a otro nivel, vamos a ser entrenados. Esto es como un centro de adiestramiento, de capacitación, de activación, de ministración, de impartición. Este congreso, el Señor va a despertar algo muy importante. Digan conmigo, el Espíritu Santo va a despertar revelación para la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que terminarse el tiempo de que somos una víctima de la guerra espiritual, de que estamos subyugados por la guerra espiritual, de que estamos afectados para mal por la guerra espiritual y no sabemos qué hacer. Los hijos y las hijas del reino son gente que saben librar batallas con los dones del Señor, con la palabra del Señor y sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo hay autoridad para los cielos, para la tierra, debajo de la tierra, para nuestra vida y para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo es el que está activando en este congreso nuevas capacidades que ya están en tu vida, pero que están dormidas. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser activados en nuevas capacidades que están dormidas? Discernimiento, revelaciones y todo lo que Dios quiere añadir a tu vida de fe. Cada vez que accionamos el llamado, el diseño y el propósito en nuestras vidas, sin duda que tendremos batallas espirituales y ellas nos enseñan muchas cosas, sobre todo a depender de Dios y generar un carácter de guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que por más que suba la guerra espiritual en este tiempo que la sentimos y hay mucha, Dios a través de cada batalla espiritual, a través de cada guerra que libramos, el Señor lo que va haciendo es procesarnos y trabajarnos, enseñarnos y revelarnos. ¿Para qué? Para que en nosotros se forme un carácter de guerrero. Los guerreros se hacen en la escuela de la vida. Los guerreros se hacen caminando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No queremos predicar en este congreso la obsesión de la guerra espiritual. Queremos proclamar la vida del Espíritu y a través de estar establecidos en la vida del Espíritu, funcionar en guerra espiritual estratégicamente de tal manera que los resultados sean inmediatos y que los resultados sean favorables para tu tierra y para tu familia. El Señor es el que trabaja en nosotros para formar y forjar un carácter guerrero. Siempre se levantará la oposición por medio de las tinieblas de dos maneras. Se va a levantar en una primera etapa de manera directa. Decir, te van a atacar los demonios. ¿Qué pasó? No, yo no quiero que me ataquen los demonios. Bueno, desde que el hombre fue creado libró guerra espiritual y hoy la iglesia sigue librando guerra espiritual. Disiernas o no disiernas, tenga revelación o no tenga revelación, seas una persona que tenga luz o no para esto, quiero decirte algo, los demonios te van a atacar.
Por eso el Señor lo que quiere hacer en esta mañana es tratar de enfocarnos en el Espíritu Santo y que nos sea revelada la guerra espiritual de tal manera que estratégicamente en el primer nivel de choque que tenemos contra los demonios podamos ser victoriosos y vencedores. Y la segunda es que también los demonios vienen indirectamente. Ya voy a desarrollar un poco mejor ese punto. Por eso, directa o indirectamente, libramos guerra espiritual. También hay dos líneas básicas por las cuales una persona libra guerra espiritual. Voy a dar la peor de todas. Es por causa de estar alejados del Señor. ¿Cuántos van a interceder y orar y ayunar más por los hijos pródigos? Esta casa tiene muchos hijos pródigos que están alejados del Señor y que la guerra espiritual se ha encargado de atarlos, de enceguecerlos, de oprimirlos, de ponerles yugos de esclavitud. ¿Cuántos me están escuchando? El Señor en este tiempo lo que va a hacer es moverte en ayuno, moverte en oración, moverte en intercesión. Te va a poner visiones, te va a poner un nombre, te va a poner caras que vas a recordar. Y el Espíritu Santo de Dios te va a despertar para que interceda, para que hagas batalla espiritual, para que desarticule las obras del diablo sobre esos hijos pródigos que un día estuvieron en esta casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La iglesia se mueve de una manera poderosa, de una manera estratégica. Por eso esa es la peor. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene a Cristo o está alejada de Cristo, bueno, es víctima, es subyugada y es atada por los demonios. Esa es la peor. ¿Por qué? Porque la persona comienza a tener problemas de enfermedad, problemas de familia, problemas en la economía, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos y te va a decir: estoy cansado, no sé más qué hacer. Eso es algo tremendo porque la guerra espiritual trabaja en nuestro entendimiento, en uno de los puntos para ponernos tantas cargas, tantas cosas irresueltas en la vida que luego la persona se satura y se embota. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso nosotros tenemos que ser esa gente que va construyendo un carácter de reino, un carácter de guerrero. Y tenemos, amados hermanos, en este congreso y en esta mañana la bendición de que la palabra del Señor te va a suministrar una enseñanza que va a abrir tu entendimiento, que va a alumbrar los ojos de tu entendimiento, que va a darte iluminación espiritual y que va a despertar dones poderosos que ya están en tu vida y que son útiles, son herramientas que Dios nos ha dado para que seamos guerreros eficaces en toda batalla espiritual que vamos librando. Pero cuando una persona también está en asignación divina, cuando una persona se para lo que fue diseñado y entiende el propósito de Dios en su vida y lo que tiene que hacer, también va a librar guerra espiritual. Pero no hay problema si estamos en diseño, si estamos en Dios, si estamos en propósito, si nos movemos con Cristo, si nos movemos en la guía del Espíritu Santo. Que venga el infierno, la Biblia ya lo dijo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros estamos adiestrados y equipados con dones de Dios, con armas de guerra. Por eso también vamos a librar guerra espiritual, pero hay una gran diferencia entre el que está embotado y no sabe qué hacer en su vida y está subyugado, y el que está en diseño, llamado, propósito y asignación divina. Esa persona también libra guerra espiritual, pero como cantábamos recién, perseguí a mis enemigos, los ataqué, los pisoteé y los puse bajo los pies de Cristo, porque toda la obra del Señor va creciendo en medio de oposición y guerra espiritual. Ay, yo pensaba que todos me iban a aplaudir, que todos iban a decir, qué bueno, qué lindo, que... ¡Ah! Automáticamente cuando una persona comienza a entender para qué fue diseñado, para qué fue llamado, cuál es su propósito y los propósitos que tiene que activar a corto, mediano y largo plazo, la guerra espiritual se te va a venir encima. Decirle que está a tu lado, vas a librar guerra espiritual. Pero Cristo ya venció. Y vos también vas a vencer. ¿Cuántos dicen amén?
Es decir, que Cristo en la cruz del Calvario ya hizo el sacrificio, venció la muerte, arrebató la llave de la muerte al diablo, le pegó una cachetada, le escupió los ojos, se sentó a la diestra del Padre y ahora dijo, ahora la iglesia le otorgo todas las armas espirituales, herramientas, enseñanza para que ellos, así como yo vencí, dice el Señor, ustedes también van a vencer, pero las batallas las tienen que librar, las tienen que pasar. Generalmente nos volvemos como poéticos en la iglesia cristiana evangélica. Y yo amo los mensajes del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, del consuelo de Dios, de la paciencia de Dios. Pero cuando entras a pararte en lo que Dios quiere, comenzás a manifestar tu fe, vas a empezar a sentir la oposición directa de las tinieblas y la oposición indirecta por medio de gente que está tomada por las tinieblas. Por eso el discernimiento es una de las herramientas que debemos aprender, activar, desarrollar y esgrimir. Porque cuando nosotros oímos gente que se levanta contra nuestro, tenemos que aprender a discernir y no permitir que nada de lo exterior afecte mi interior. ¿Cuántos me están escuchando? Vamos a ir a Nehemías capítulo 4. Y Nehemías era un gran guerrero, era un gobernante, fue diseñado para eso, pero comenzó desde los estadios básicos que hoy en la iglesia y en este congreso quiero soltar de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Nehemías fue una persona que libró batallas fuertes donde estuvo. Él tuvo muchos adversarios que se levantaron con el trabajo que tenía que hacer, con el propósito que tenía que cumplir, que era reconstruir los muros de Jerusalén. Jerusalén estaba devastada, Jerusalén estaba arruinada y Nehemías, siendo servidor y copero del rey, digan conmigo, Nehemías era servidor y copero del rey. Él era servidor y sintió una carga por su tierra y se preocupó por preguntar, y cuando preguntó le dijeron, mirá, el remanente que está allá están como los argentinos con la inflación. El remanente que está en Judá, en Jerusalén, está angustiado, está devastado. Los muros están destruidos. Hay ruinas en Jerusalén. La están pasando mal. Todos están con afrenta en Jerusalén. Y dice que Nehemías fue un hombre que aprendió a tener esa empatía por su tierra, a pesar de que él estaba bien. Tuvo empatía por los que estaban mal. ¿Cuántos me están escuchando? Dios te va a bendecir, Dios te va a activar, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer progresar en la vida, pero nunca te olvides de los que pasan mucha necesidad. Porque a veces decimos, bueno, a mí me va bien, dentro de todo me va bien, ajá, y a los demás, y bueno, a los demás no muy bien, pero bueno, mientras yo esté bien está bárbaro todo. Quiero decirte algo de parte del Señor, el humanismo estableció un egoísmo que es asqueroso delante de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Pero el Señor quiere despertar por su amor, por los dones del Espíritu, una empatía. Y dice que Nehemías sintió una empatía por los de su tierra. Nehemías era un hombre que estaba resuelto en la primer guerra espiritual que todos libramos. Es la guerra espiritual interna, que de eso voy a hablar a la noche. Pero primeramente mencionar esto, que Nehemías era un hombre que trabajó en su alma y su espíritu. Era un hombre que, a pesar de que estaba bien y cerca del rey, era un hombre que tenía privilegios, era copero del rey, era un servidor, estaba bien posicionado, tenía, podríamos decir, su vida bien acomodada según una mirada natural. Sin embargo, él se puso delante del Señor y comenzó a interceder. El capítulo 1 de Nehemías revela cómo Nehemías comenzó a funcionar en las palabras del Señor, cómo Nehemías comenzó a funcionar como un gran intercesor, y él se puso en la brecha y comenzó a clamar delante de Dios, de tal manera que se angustió, de tal manera que clamó y lloró, de tal manera que él, con su intercesión, comenzó a abrir los cielos para gente que estaba en la miseria y en la ruina. Este congreso se llama Intercesores, y quiero decir algo: si todos los que estamos acá comenzamos a intensificar la intercesión, así como Nehemías, Dios va a comenzar a abrir los cielos. ¿Abren sobre quién? No solamente sobre nosotros, sobre la gente que en Santiago del Estero y en Argentina está en ruina, está devastada, están bajo afrenta, están en pobreza, están en miseria, están atados por el diablo y están hundidos en el pecado. La
Intercesión es algo fundamental, pero muchas veces estamos siempre parados en mis necesidades, en las cosas que yo preciso para mi vida, pero Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Porque quiero decirte algo, cuando nosotros nos movemos bajo asignación divina, cuando nosotros nos movemos con empatía y amor de Cristo, Dios se encarga de nosotros y nos da mucho más abundante de lo que nosotros pedimos, necesitamos y entendemos. Porque la gracia de Dios no es escasa para la iglesia en este tiempo. Y aunque abunde la guerra espiritual y aunque abunde el pecado, la gracia de Cristo sobreabunda para los que le amamos y abrazamos las verdades eternas. ¡Aleluya! Por eso nosotros tenemos que entender que Nehemías fue un hombre que trabajó en favor de su pueblo, de su tierra, que fue un hombre que era servidor, pero de servidor Dios lo iba a poner y a trabajar como un guerrero. ¿Cuántos me están escuchando? Porque ni bien el hombre comenzó a interceder, ni bien el hombre comenzó a hacer cosas para el reino, para Judá, para Jerusalén. La Biblia habla en los capítulos siguientes, después del 1, cómo Dios favoreció a Nehemías. Y el capítulo 4 comienza a librarse la guerra, la oposición, comienzan a levantarse los debilitadores, comienza a levantarse una guerra espiritual fuerte. Porque digamos que mientras estás en la intercesión en tu cuarto, mientras estás pidiendo y clamando delante de Dios, ese es un nivel de revelación y es un nivel de guerra espiritual que librás. Pero cuando accionás el diseño, el llamado, el propósito y te pones en pos de la asignación divina que Dios te encomendó, ahí la guerra va a subir más fuerte. ¿Cuántos me están escuchando? Yo pensé que cuando tenía un llamado y un ministerio y que cuando iba a hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer en el diseño que pensó para mi vida, Él se iba a encargar de todo, sí se va a encargar de todo, de darte grandes victorias, de darte revelaciones, de darte las estrategias, de activarte las armas del Espíritu Santo, pero somos nosotros los que tenemos que librar la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios va a hacer, Él lo cumple con fidelidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tarea nuestra. La iglesia tiene que estar bien, tiene que tener bien claro los conceptos de reino. El capítulo 4 comienza a describir cómo Nehemías, estando en asignación divina, comenzó a hacer cosas en los propósitos que Dios le marcó. Y dice, cuando lo oyó Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Se le había levantado este Sanbalat tomado por el enemigo, tomado por el resentimiento, tomado por el rechazo que tenía hacia el pueblo de Israel, más precisamente hacia Judá y Jerusalén. Y el hombre se enfureció. Hay gente que tiene reacciones fuertes, amados hermanos, cuando nosotros hacemos la obra del Señor y nosotros no le hemos hecho nada, pero la gente reacciona. ¿Saben por qué? Porque rechaza el modelo iglesia, rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza el servicio a Dios. No quieren saber nada y reaccionan enfurecidos, reaccionan enojados y no terminan esa reacción nomás, sino que comienzan a hacer escarnios. ¿Qué van a hacer esos pobres hermanos en Santiago del Estero? Que el pastor le llena la cabeza, que puede tomar Argentina y Santiago del Estero para Cristo. El pastor le está lavando la cabeza y motivándolo porque él quiere tomar coche, y la gente empieza a tener argumentos de todo tipo cuando ve que nosotros hacemos la obra del Señor. Se van a levantar enfurecidos, se van a levantar con escarnio. El escarnio es una burla cruel cuya finalidad tiene para tu vida, para la iglesia, para tu ministerio, menospreciarte. ¿Cuántos me están escuchando? No nos gusta que se nos burlen, no nos gusta que hagan escarnio de nuestra vida, no nos gusta, pero Dios, para formar un guerrero, tiene que trabajar en todo nuestro ser. Y ser un guerrero no es una cuestión de gustos personales. ¿Cuántos me están escuchando? Ser un guerrero tiene que tener disciplina. Para ser un guerrero tiene que pasar oposición y experiencias fuertes. Para ser un guerrero tenés que sufrir.
Cuando me dicen, pastor, estoy en Cristo, todo, pero no sé por qué sufro tanto. El sufrimiento te va a llevar a niveles de gloria. Ahora tenés que ver por qué estás sufriendo, tenés que discernir y trabajar en pos de eso. Pero cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, no significa que no vamos a tener oposición y sufrimiento. Significa que en el centro de la voluntad del Señor también vamos a pasar por el escarnio y van a querer humillarte, van a querer despreciarte, van a querer decirte nunca vas a lograr nada haciendo esas cosas en las iglesias evangélicas. Siempre van a tratar de hablarte con menosprecio y de desacreditarte. Dice, y habló delante de sus hermanos, el versículo 2, y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Miren el tono irónico y burlón que usaba Sanbalat. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Es decir, ustedes no tienen nada. Ustedes por más que trabajen no lo van a lograr, porque Sanbalat está tomado por emociones totalmente tóxicas, y Sanbalat es tipo de la persona que está tomada por el infierno como un profeta de la desesperanza. Por eso le decía, no van a lograr nada, sos débil, no tenés recursos, no tenés guita, todo está aumentando, todo está subiendo, ¿qué vas a hacer? No vas a poder lograr nada. Los judíos no van a poder llegar a nada. Acabarán todo esto en un día. Esto van a tener que trabajar 10, 15 años. La gente que tiene una mirada natural, una mirada burlista, una mirada irónica, pero no esa ironía que edifica, sino la ironía que trae menosprecio. Esa gente es la que es tomada por el infierno. Indirectamente, cuando el enemigo no te puede detener, persona a persona se levantará gente con mensajes de este tipo. ¿Cuánto me están escuchando? Por eso nunca hay que dejar de estar en comunión con los hermanos. Por eso nunca hay que dejar de recibir la palabra, de congregarse, de tener comunión espiritual, de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te va a llegar el día donde los que van a hacer escarnio se van a levantar con fuerza y te va a dar miedo, te va a dar inseguridad de que si lo que estás haciendo realmente es de Dios, te va a empezar a tambalear la mano y decir, voy a emprender esto, estoy metiendo toda mi familia, estoy metiendo trabajo, estoy metiendo mi tiempo, estoy invirtiendo dinero, estoy haciendo todo lo que hago. ¿Será que Dios me va a ayudar? Tal vez el que está haciendo escarnio de mi vida tiene razón, soy débil, y el enemigo va a meterte presión psicológica, presión emocional y oposición para la asignación divina. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces venía a la iglesia, venía medio así. ¿Cómo andás? Estoy viendo en la lucha que es dura y es mucha. Nah, hermano. Porque está bajo una presión psicológica, está bajo una presión emocional, una presión anímica fuerte. Porque generalmente el diablo levanta gente que son referentes. Generalmente el diablo levanta gente aún de nuestra familia. Y tenemos que amar a nuestra familia, pero tenemos que discernir lo que sale de la boca de nuestra familia. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso se levantaron estos, dice, le restaurarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, otro endemoniado, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, una zorrita lo va a derribar. Se levanta esa gente mesurada. Lo que están haciendo ahí es una pavada. Va a venir cualquier cosa. Me acuerdo cuando habíamos hecho la iglesia y nosotros estábamos recontentos porque pasábamos de un nivel de gloria a otro, de tener un lugar para 20 personas, pasábamos a tener un lugar para 80 personas. Y estábamos recontentos hasta que vino un hermano. ¿Esto que estás haciendo acá? ¿Qué es esto que estás haciendo? Yo había metido todo mi laburo, el esfuerzo, vamos a invertir en el reino con mi esposa, lo del reino, lo que va, todo. Esto se te va a caer todo. Acá no va a entrar nadie. En menos de 6 meses había 120 personas congregándose. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están escuchando? Se levantan los que te tiran ácido, te tiran mala onda. Pero no tenés que estar pendiente de eso. Porque cuando uno va pasando de un nivel de gloria a otro nivel, cuando uno va creciendo en estatura espiritual, tenés que discernir bien. Y yo le dije al hermano que me contó, tranquilo,
El celo, la envidia y la arrogancia es la motivación que hizo funcionar esa boca. Así que, chiripa evangélica afuera. ¿Cuántos me están escuchando? Pero tenés 20 pesos. Ese galponzucho. Esa iglesia no dura más de un año, decían. Ah, sí. Vamos a ver si no dura más de un año. Me tomó el Espíritu Santo un día haciendo intercesión en mi casa, en ayuno, ahí, muerto de hambre, con mal aliento, transpirando en oración. Y me toma el Espíritu Santo y me dice, soltá esta palabra. La iglesia es para 1000 generaciones, ni un año ni 2. Es para 1000 generaciones porque funciona como un centro de capacitación donde mi presencia desciende y activa guerreros, 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 guerreros. ¡Aleluya! Y yo dije, suelto, no había nadie, hermano, porque es lindo profetizar así como ustedes, que están todos atentos. Pero yo no había nadie, hermano. Estaba en mi casa y yo, profetizo a los aires, profetizo a la tierra, así dice el Señor. La iglesia está establecida para 1000 generaciones porque Dios así lo quiere y la boca de los hombres y los opositores no prevalecerá. Ahí está la iglesia vivita y coleando. Y el hermano no voy a decir nada porque puede decir que estoy resentido. Entonces, la guerra se va dando y se desata esa guerra interpersonal. Primero Nehemías libró la guerra personal, pero luego libró la guerra interpersonal. Y ahí es donde se ven los verdaderos guerreros. ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo no voy más a la iglesia del pastor Pablo porque me hacen la contra. No voy más porque los hermanos no me apoyan. Propuse una idea y nadie toma mi idea. ¡Ah! Déjate de hinchar. Propuse algo. Ah, y la hermana tal, encima tenés un poco de competencia, se lo envía a la hermana tal. Ella propuso y ya el pastor se lo aprobó. Y a mí me dijo, vamos a orar. Hermanos, si la idea viene del Señor, va a ser viable. Y si viene de lo almático, puede ser muy buena, pero no es viable. ¿Cuántos me están escuchando? Nosotros tenemos que saber entender que hay ideas que son buenas, pero no todas se pueden ejecutar. Y si son de Dios, Dios las va a prosperar, porque a la iglesia la gobierna Cristo. A la iglesia la gobierna Cristo. A la iglesia la gobierna Cristo, no es idea de hombre, no es idea humana. No importa si hay muchas o pocas ideas, lo importante es que se haga lo que Cristo quiere en esta casa, para este territorio, para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Si no estamos ahí como inmaduros espiritualmente, y a los inmaduros la guerra espiritual se los morfa. ¿Cuántos me están escuchando? Ya volví a tu casa y empezás, hola demonio, ¿viste que el pastor no me escuchó? Sí, ¿viste qué desgraciado que es el pastor Pablo? ¿Viste? En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no te tienen en cuenta. Sí, demonio, tenés razón. La verdad es que sos tan amoroso que me encantaría que seas mi pastor. El que ya te está pastoreando. Porque te está suministrando argumentos que están alimentando tu parte almática no resuelta. Entonces él dice, lo emboto y es pan comido. ¿Cuántos me están escuchando? A la noche se va a armar un revuelo, pastor, con la enseñanza que voy a dar. Van a sentir por momentos que la guerra espiritual se va a sentir. Pero es bueno que se manifieste lo que está oculto, porque en el reino de Dios todo es luz. Amén. Entonces, vemos que la oposición se levantó. Cuando nosotros comenzamos la obra del Señor, allí en San Nicolás, teníamos el equipo de Veraca que nos fortalecía. La profeta, el pastor Pablo, los pastores Gastón, la pastora Miriam, la pastora Graciela que me mandaba. Esa sí que es una bolsa de amor, la pastora Graciela. Oh. Yo un día le dije, no puede ser tan melaza como pastor. Pero aprendo de ellos también.
Y en esos momentos de escarnio, de oposición, donde se te levantan las fuerzas del diablo, es donde vos tenés que moverte en equipo. ¿Cuántos dicen amén? Así estaba Nehemías con su equipo edificando el muro, trabajando, pero la oposición se le había levantado. Dice, y estaba Tobías amonita, como leí recién, y él dijo, si una zorrita se subiera a ese muro, lo iban a derribar. Oye, miren, escuche esto, versículo 4, oye, oh Dios nuestro, si me pueden poner la placa que pasé a Ana, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. La primera reacción que tuvo Nehemías ante los escarnecedores, los burladores, los opositores, fue orar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que dejarse de ser tan almático, hermano. Ya no te apoyan en algo, ya hay una oposición, ya hay una traba. Ay, bueno, ya te desanimaste. Justo le mandaste al pastor un WhatsApp, no te atendió. Estaba viajando el pastor, no puede estar con el celular. Pero ya nos desanimamos y tenemos una reacción almática. Nehemías tuvo una reacción espiritual. Digan conmigo, cuando la oposición se levanta, lo primero que voy a hacer es dirigirme a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si de Él viene la fortaleza, de Él viene el empoderamiento, de Él vienen las nuevas fuerzas, de Él viene la luz para decir, a ver, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué me dice la palabra de Dios que tengo que hacer? Cuando los opositores se levantan, lo primero no es una reacción almática la que tenemos que tener, aunque siempre funcionamos así, es una reacción espiritual, orar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, lo que tenemos que hacer es perdonar lo que hablan y hacen en contra nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Esta estrategia te va a funcionar, pero mira, con esta estrategia arrasás Santiago del Estero, arrasás todo. ¿Cuántos dicen amén? A mí fue a la iglesia una vez un brujo masón. Jefe, 7 profesiones a maldecirme. Estábamos ahí en una covachita según la mirada natural. Pero ¿y por qué va un jefe brujo masón a maldecirme? Porque en el mundo espiritual somos importantes como iglesia. En el mundo espiritual estamos estableciendo lo de Dios. Y me dio una revelación la profeta. Me dijo, ¿sabes por qué fue a verte? Porque él quiso adivinar y el manto de unción que Dios ha puesto le veló la adivinación. ¿Cuántos dicen amén? Y le dije, tengo una revelación para vos, varón. Cristo quiere salvar tu alma. Segundo, te voy a decir una palabra rema. Los misterios del reino y las cosas de lo espiritual son revelados a los que le aman. Si aceptás a Cristo y lo amás, Él te va a revelar nuevas cosas. Pasó adelante el jefe masón, dice, repetí la oración de fe y se fue. Amados hermanos, estamos para establecer el reino de Dios en medio de la oposición. Y cuando te maldicen, vos agarrás y empezás a perdonar. Y el tercer punto es a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Perdonar lo que hablan y hacen en contra nuestro. Tercer punto. Pedir perdón por los pecados de las personas o personas. Hacer una labor de intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Miren, esta receta es como cuando estás gordito y te dan una dieta. Y vos vas a decir, bueno, si hago esta dieta, a ver cuánto voy a bajar. Dice, le prometemos que en una semana baja 10 kilos. Va a tener que hacer una buena dieta, ¿no? Para bajar tanto, pero bueno. Entonces vos hacés paso por paso. Esta receta funciona y es una estrategia para derribar todo tipo de oposición que se levanta en la tarea ministerial que cada uno de nosotros hacemos. Es más, lo que se levanta en contra de tu familia. Lo que se levanta en contra de tu economía, tu trabajo y sobre todas las cosas, todo lo que tiene que ver con asignación divina. Primero, orar al Señor. Segundo, perdonar lo que hablan y hacen en contra nuestro, porque cuando hablan cosas mentirosas y se burlan de nosotros, nos duele. ¿O no? Decirle que está te lo ¿sabes por qué te duele mucho? Cuando te critican, porque tu sentido de justicia propia está muy alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a renunciar a la justicia propia? A la justicia humana. Pero es injusto que hablen de mí así. Si yo siempre tuve buen testimonio. Si yo siempre hice, y te van a calumniar y te van a hacer de todo.
Si yo siempre fui fiel, te van a decir que sos un desastre, un descarado. Van a trabajar con sus argumentos para hacerte sentir mal. Te vas a sentir muy mal si tu sentido de justicia propia está muy alto. Pero cuando nosotros perdonamos lo que ellos hablan y lo que ellos hacen, la justicia humana baja y la justicia divina sube. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, pedir perdón por los pecados. Dije que las personas, una labor de intercesión ahí. Nehemías los estaba escuchando. Estaba escuchando a Sanbalat y al otro, Salame. Si una zorrita sube ese muro, tiene la mezcla fresquita, se va a caer. Deja de hablar pavadas. Dios está con nosotros, nada se va a caer. Puede venir medio infierno y se para en el muro y no se va a caer. Pero estos son menospreciadores. Por eso nosotros en la labor de intercesión tenemos que ser gente inteligente, que nos movemos en la dimensión espiritual, que nos movemos con los principios de reino. Y lo cuarto que tenemos que hacer es bendecir en oración. ¿Cuántos dicen amén? Te maldicen, no pagues con resentimiento y maldición. Pagale con bendición. ¿Cuántos dicen amén? Orá por los que te calumnian. Orá porque todo esto tiene que ver con la guerra espiritual. Quinto, quebrantar en el nombre de Jesús y desatarnos de las maldiciones y murmuraciones y calumnias que generan en contra de nuestras vidas. ¿Cuántos me están escuchando? Tenés que desatarte en oración, trabajarlo. Nosotros cuando trabajábamos con la oposición que se había levantado fuerte y nos quería avasallar, nos quería debilitar, lo que hicimos fue mover un ejército de intercesores. Y empecé a enseñar cada uno de estos puntos y fue un rompimiento impresionante porque nos maldecían los brujos masones, nos maldecían los pastores, nos maldecían los hermanos que no entendían la obra del Señor que estábamos haciendo, nos maldecían aquellos que también estaban en nuestra familia, decían que están haciendo, loco, déjense de hinchar. Luchábamos con todo frente de guerra espiritual, una oposición terrible. ¿Sabes por qué? Hay mucha oposición porque lo que Dios te va entregando es grande. Es grande, es grande. Por eso el enemigo tiene que mover toda la ficha. El loco está apostando. A este lo tumbo, a este moverle el brujo masón, moverle el pastor herido, moverle el hermano que no lo traga Daniel Saley, moverle a este, moverle el familiar que le tiene envidia, moverle. Y el diablo tira toda la ficha y se está quedando sin ficha porque la iglesia de Santiago del Estero tiene estrategia divina revelada. Los bendecimos, Señor. Quebrantamos en el nombre de Jesús las maldiciones que nos soltaron en la economía de la iglesia. Las maldiciones que nos soltaron. Y, Señor, como hacía el salmista, clamar por la justicia divina sobre todo asunto con los opositores. ¿Cuántos me están escuchando? Decide que está a tu lado, con los que se oponen no hagas nada. No, pero yo voy a ir a hablar. No vayas a hablar para aclarar una calumnia. No lo hagas. Porque si te defiendes, Dios no te defiende. ¿Cuántos me están escuchando? No, pero yo quiero ir a aclarar. A ver, ¿por qué dijo esto? Y vas a embarrar la cancha. Van a decir que tenés cola de paja y que por eso querés aclarar las calumnias. Un amigo me dijo una vez, che, están diciendo cosas feas de vos. Sí. Dice, ¿no querés venir a hablar? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a sentar a hablar con los calumniadores? Tengo mucho trabajo de reino. Estoy ocupado con las cosas del Señor. ¿Para qué me voy a sentar a aclarar las calumnias de una persona que le sale meteoritos del infierno de la boca? A veces un poco enojado, esto no lo usen, hermano, pero bueno, por ahí funciona. A veces un poco enojado, sí. ¿Vos sabés lo que dijeron de vos? Que sos un falso profeta, que sos un falso pastor, que sos un falso, no sé, tengo más título que la bestia y el falso profeta Apocalipsis. Y yo le digo que Dios le pague ajustadito lo que sale de su boca. Amén. ¿Qué voy a decir? Podemos agradar a todos. La guerra espiritual y la oposición es usada y tenemos que clamar a Dios pidiendo, sexto punto, por la justicia de Dios y en el Espíritu Santo, Traten de averiguar lo que nos enseñó una vez la profeta. Acá los pastores saben, una oración de imprecación, pero si te guía el Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén?
Viste que los salmos está cargada. Lean salmos. Lea salmo, hermanos. Y va a ver cómo David oraba y hacía oraciones de imprecación. En los salmos está plagada oraciones de imprecación. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y no nos tienen que engañar nuestras emociones. Si no, en guerra espiritual estamos fritos. No se puede funcionar contra los opositores y la guerra espiritual en forma almática. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay que separar el almatismo de lo espiritual. Lo que yo pienso hacer de lo que la palabra me dice. ¿Cuánto están entendiendo? Hay que separar las cosas, hermanos, aún dentro de nuestros seres, lo más importante. Y séptimo, hacemos guerra espiritual contra todo espíritu maligno. Escuche esto, eso es el séptimo. Hacer la guerra espiritual, es decir, que hay que hacer un trabajo acá anterior. Y esta estrategia que no te va a fallar porque está basada en la Biblia, va a ser lo siguiente. Escuche esto, la guerra espiritual. Escuche esto, amado hermano, esto es algo tan importante. La guerra espiritual, si nosotros practicamos estos 7 puntos, no va a bajar a donde estamos nosotros, va a bajar a los calumniadores y opositores. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Saben por qué? Porque con esto cerramos puertas al infierno. ¿Cuántos están entendiendo? Después con madurez, todo te resbala. Pero hasta que lográs la madurez, ¿cómo duele, hermano? O a mí solo me dolió. Yo no soy de llorar ni andar. Yo nunca lloré porque me calumniaron. Gracias al Señor, gracias Padre, porque nunca lloré. Pero que te duele por dentro, te duele. ¿Sí o no, pastor? Te duele, ¿sí o no, pastora? Y uno no tiene que reaccionar almáticamente. El Espíritu Santo te está ministrando, ¿sabes para qué? Para que en guerra espiritual se te cumpla esta palabra de 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria viene cuando hacemos todo lo que el Señor nos aconseja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Lo puse en la pantalla para que lo anoten, hermanos. Esta regla no te falla. Sigue, Nehemías sigue trabajando. Dice, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vencemos la oposición y vencemos la guerra espiritual en una labor de los 7 puntos que estuve mencionando anteriormente, tu ánimo está fuerte. Lo que dijo el pastor hoy. El ánimo cuando nos cuesta nuestro hacer, porque el ánimo es el motor del alma, es la fuerza del alma. Toda la oposición y la guerra espiritual que libramos en este tiempo, amados hermanos, en esta mañana el Espíritu Santo quiere dar libertad de opresión de muerte. El Espíritu Santo quiere dar libertad de opresión de hechicería. La hechicería, ¿sabe para qué trabaja? Para abortarte en diseño, propósito y asignación divina. ¿Cuántos me están escuchando? Trabaja para abortarte, para que no se te cumpla nada, porque el diablo sabe que si estás parado en el diseño de Dios, vas a prosperar y vas a ser una bestia espiritual. No bestia por bruto, sino porque vas a ser un hombre y una mujer de peso. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Salmo 91:10. Agarrá y tratá de parar a un búfalo. Te arrasa, te aplasta, te pisotea. Esa es la fuerza del Señor que viene. Ese es el ánimo que viene para la iglesia. Nehemías estaba frente a la oposición con cucharas de albañil, con ladrillo, y estaba escuchando a los opositores, a los escarnecedores. Pero Nehemías supo cómo librar la guerra espiritual. Por lo tanto, él y el equipo de trabajo que tenía reconstruyendo los muros de Jerusalén no se desanimaron. La palabra del Señor lo dice claramente. Dice que ellos edificaban, habían hecho hasta la mitad del muro. Decirle que está a tu lado, estoy a la mitad de construir mi ministerio, estoy a la mitad con mi familia, voy a seguir para adelante. Dios me dará ánimo, Dios me dará fuerza. La guerra espiritual no puede conmigo. ¡Aleluya! ¡Wow! Sí. Dice, mire lo que dice el versículo 6. Dice, edificamos hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Decirle que está tu lado, viene un milagro sobre tu ánimo.
¿Cuántos dicen amén? Es decir, que en este congreso el Señor entra con su espíritu, arranca toda la muerte. No se asusten, ¿no? Pero el Señor me dijo que hay muchos que tienen muerte en el vientre. No se asusten. Porque el otro día me dice una persona, ¿por qué quiere decir que tengo un demonio dentro? A ver cómo bueno, no la puedo dibujar, sí. Es más, tenés más de uno. Por eso vomitaste el otro día. Te manifestaste, pero no quedaste libre. ¿Cuántos me están escuchando? La idea es confrontar, que se manifieste y que se libere. ¿Cómo te das cuenta? Al otro día te levantás y haces así, mira, un resorte tenés en los pies. ¿Cuántos sienten que están pegados a la cama todo el día? Debe ser que el Señor quiere que descanse, más allá van como 12 horas que dormiste, hermano. Espíritu de muerte te pone pesadez, te trabaja el ánimo, sentí todos los músculos cansados. ¿Saben qué dijo un hombre de 85 años que estaba en diseño de asignación divina? Todavía, Caleb, estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años. ¿Cómo? ¿Estuviste 40 años caminando con los rebeldes en el desierto? Y a los 85 años tenés esa frase, todavía, ¿a dónde está ese monte que lo quiero conquistar? Dámelo, Moisés, porque vos me dijiste que me lo iba a dar. ¿Cuánto dicen amén? Un guerrero va a los bifes, hermano. No, lo que pasa es que pasaron muchos años ya. Tengo 23 años y no doy más, pastor. ¿Qué? El otro día me dice un joven de 20, tengo un estrés, pastor. ¿Tenés estrés? Le hice un planito de su vida, ¿no? ¿De qué tenés estrés? Acá tenés el estrés y opresión tenés. Eso tenés. O sea, puro bicho. ¿Cuántas horas trabajás? No, estoy buscando trabajo. Pero está estresado. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Cuántas horas estudias por día? No, estudio unos días antes de rendir. ¿Y de qué tenés estrés? ¿Cuántos me están escuchando? Una generación amariconada. No lo pude resistir. Desde hoy que me está dando vuelta la cabeza. Ay, estoy estresado. Ay. No me hable así, pastor. Usted habla muy fuerte y me hace mal a mi oído. Cuando le digan en el oído, ¡fuera, demonio! Vas a ver que vas a decir, te vas a sentir bien. Vas a ver que te vas a levantar con ganas el otro día. Vas a conseguir trabajo. ¿En serio? Tienen fe, por eso están llenos de estrés. Nehemías dijo, tuvimos ánimo para trabajar y con toda la oposición que teníamos, hicimos hasta la mitad del muro. Tomá, diablo desgraciado, tomá, opositor, subieron 20 zorras y vamos a la mitad. Trae 40 zorras más. Después te empezás a agrandar, ¿viste? Porque cuando te dice, está todo derribado, tiene una iglesia de 5 miembros, todo, bueno, sí, que el Señor me ayude. Te da como un poco de cosita. Pero ya cuando tenés un congreso como este, derribamos la umbanda, derribamos la hechicería, con esto derribamos todo. Claro, te empezás a agrandar un poco. Pero Nehemías era un hombre humilde, Nehemías era un hombre que trabajó para derribar la oposición. Dice la palabra del Señor que conspiraron en el versículo 8 contra él. Dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. Los tipos subían la apuesta, porque cuando la obra del Señor avanza, la oposición, los opositores y el diablo van a querer subir la apuesta. Entonces Nehemías no se agrandó. Nehemías en el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dice, y dijo Judá, las fuerzas
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, que empezaron a conspirar, ya no les bastaba con Sanbalat y con el otro que agarren y levanten una calumnia así nomás o un escarnio así nomás. Empezaron a conspirar, se empezaron a armar, a esto le vamos a caer. Listo, siguen edificando, no importa, tienen mucho laburo, están descuidados. Ahí lo vamos a agarrar infragante con la cuchara del albañil y laburando y los reventamos. Los matamos. Porque estamos hartos de la iglesia, estamos hartos de los evangélicos, estamos hartos de estos judíos que dice que Dios está con ellos. A ver, ahora agarro una espada y lo traspaso como un chorizo de parrilla. Eso es lo que decían estos. Se habían confabulado, pero no podrán contra la iglesia del Señor, porque el Señor es el que trabaja en favor nuestro y la guerra espiritual. Cuando nosotros caminamos con Dios, la guerra espiritual se encarga el Señor. Decir que está todo, pero tenés que estar armado. Desde aquel día, el versículo 16, de mis siervos trabajaban en la obra. ¿Cuántos van a seguir trabajando? ¿Cuántos van a ser determinados? ¿Cuántos van a cumplir propósito de Dios? ¿Cuántos se van a mover en diseños divinos? ¿Cuántos van a seguir con ánimo fortalecido? Dice, trabajamos en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arco, coraza. Es decir, Dios me defiende, pero dame el escudo y dame la lanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es que Dios te defiende y tenés que estar así, pasivo. Che, no, Dios nos defiende, ajá. ¿Y cómo están funcionando en la unción, en los dones? No sé yo, que Dios se encargue. No. Digan conmigo, Dios me entregó armas espirituales. Dios me entregó herramientas. Dios me entregó unción. La guerra espiritual la voy a librar con las armas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que ellos tomaron armas, escudos, lanzas. Dice que se armaron en el plano natural, pero en realidad lo más importante es que ellos confiaban en Dios. Versículo 17, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban de una mano trabajaban y en la obra y en la otra tenían la espada. Hacé tu mano así, a ver. Pone tu mano así. En una mano, servicio al Señor. Y en la otra mano, armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estás empoderado, por lo que haces para Dios y por las armas que Dios te dio. En un arma, cuchara. Déjalo que venga nomás, déjalo que venga. No sé si acá se chairean los cuchillos, ¿viste? A mí me gusta más la pistola porque de lejos nomás se la da y chao. El otro día me dice un pastor, ¿quién es ese? Ese que tiene una pistola así. Yo tengo una foto de Sledgehammer, que era un ídolo que yo tenía en la adolescencia. Tiene una manga 44 así, el loco. Ya te mira así con una cara de loco, vos decís, ese loco ni me lo cruzo ni a palo. Con un arma edificaban el muro, con una mano edificaban el muro y con otra mano tenían el arma. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a hacer en este congreso activar herramientas poderosas y vas a estar adiestrado. Doble porción del Espíritu, doble unción. Hay algo que me habló el Señor en San Nicolás que vamos a hacer en este mediodía. Algo que vamos a hacer. Tienen que venir los oficios pastores, Pastor Fidelibus, y vamos a llamar a un altar. ¿Saben para qué? Para que haya lo que dijo el pastor dijo en un principio: impartición, ministración, activación. ¿Saben de qué, amados hermanos? De las armas espirituales que ya tienes por medio del Espíritu de Dios en vos. Pero necesitas como Nehemías, ¿viste? Nehemías era el líder, el que trabajaba. Nehemías era el que sabía lo que tenía que hacer. Dios quiere activar dones de servicio porque vemos un Nehemías que comenzó como un servidor para convertirse en un guerrero
que de guerrero fue un líder influyente que trabajó en equipo para reconstruir los muros de Jerusalén. De un líder influyente se volvió un administrador y que de un administrador se paró en el diseño que Dios habló para él, para ser un gobernador. Estás en un proceso divino poderoso. Pero si yo solamente sirvo en la iglesia, ¡gloria al Señor! Estás en el primer escalón. Dios te va a hacer subir mucho más. En este altar que vamos a hacer este mediodía, Dios quiere activar los dones de servicio, don de intercesión, don de misericordia y don de servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren activar más eso? A ver cuántos los tienen activados acá, porque yo sé que hay gente que los tiene activados ya. A ver cuántos los tienen activados. 3 manos. Nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen activado el don de misericordia? ¿Eso es lo que tuvo Nehemías? Empatía, misericordia. El don de intercesión, que es ese clamor en el espíritu por nuestra gente, nuestra tierra y nuestras generaciones. Y el don de servir, que es accionar en un servicio ungido para lo que Dios nos guíe. Esos 3 primeros, ¿cuántos quieren activar dones? ¿Cuántos quieren activar las armas espirituales? En una mano, consagración y servicio. En otra mano, las armas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que vamos a orar. Estoy delineando lo que Dios me habló que tenemos que orar. Es decir, ministrar, impartir y el Espíritu Santo va a activar. Amén. Y si ya estás activado, que Dios te lo potencie. Si estás en un área ministerial, vas a tener capacidad para estar en 3. Si estás en 3, Dios te va a dar capacidad también para funcionar en lo secular. ¿Cuántos me están escuchando? Las capacidades que nosotros tenemos en Cristo Jesús se van sobredimensionando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a romper techo espiritual de conformarse? Ese es uno de los techos espirituales que está afectando esta casa. Se están conformando, Pastor Pablo. Y Dios quiere activar, porque la obra del Señor tiene que crecer aún más. Y va a crecer no solamente con el manto de Pablo y de Ruth, va a crecer con la activación de los dones de la iglesia. Allí en San Nicolás va gente y yo le digo, ¿por qué viniste a esta iglesia? Me habló un vecino y me dijo, ahí en esa iglesia te van a liberar y te van a hablar del futuro, andá ahí. Decir que está a tu lado, hazte la fama y échate a dormir. Yo no sé cómo hacer para que vengan a la iglesia. Unción, servicio, crecer en las capacidades que ya tienes, ya tienes. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que Dios tiene que activar para ser guerreros poderosos, los dones de revelación. ¿Cuántos dicen amén? Don de sabiduría, ¿para qué? ¿Qué dice Proverbios? Con sabiduría se libra la ¿qué? La guerra. Si estamos embotados, no sabemos qué hacer, aplicamos técnicas aprendidas rancias, no sirve. Pero si está el Espíritu Santo con el don de sabiduría, te va a revelar cómo funcionar. ¿Cuántos dicen amén? El otro día le dije a una persona, vamos a hacer 3 ayunos. Yo también voy a ayunar. Ayuná, le digo, porque a veces te hacen pasar hambre y ellos no ayunan. Ayuná, le digo. A mí también me gusta comer asado y me gusta comer. Ayuná, le digo. Sí, voy a ayunar, pastor. Y te vamos a ungir hasta que quedes libre. Dios te sane el alma y también hay algo en tu cuerpo y en tus huesos que tiene que ser sanado. Sí, me dice pastor. Tengo una dolencia, me duelen los huesos. Empezó, ¿viste? Cuando la gente te empieza a describir la enfermedad. Yo digo, no me contés tanto, a ver si se me va la fe. Yo te digo lo que Dios me muestra. Sí, empezamos a ungir, a ungir, a ungir. ¿Qué pasó? Sanó en un nivel el alma, en un nivel, no toda, en un nivel. ¿Cuántos me están escuchando? Segundo, estabilizó su ánimo y sanó sus vértebras. ¿Cuántos me están escuchando? Fue al médico, le mandó al médico, hacete un chequeo a ver si es verdad que Dios... No, que me siento... Anda al médico, trajo el estudio, acá está. ¿Cuántos me están escuchando? Porque las armas son poderosas en Cristo Jesús, pero hay que tener sabiduría. Y la sabiduría, ¿sabe qué te revela? Estrategias.
Yo no hice ni 10 ayunos, ni 10 unciones, hice 3, la que el Señor me marcó. Y le hacía un trabajo en cada parte del cuerpo a la hermana. ¿Cuántos me están escuchando? Venía a la iglesia, vení, vamos a seguir. ¿Tengo que seguir? Sí. Había otra que estaba ciega, le digo, vení. El Señor, tiqui, 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 cada vez que te suelta una revelación en el alma, va a empezar a ver. Hasta que vino un día, después de como 10 ministraciones, hasta la hermana estaba cansada. Ay, me tengo que orar, pastor. Y yo no me cansé de orar por vos, le digo, si querés, seguimos. ¿Sabe que puedo ver bien ahora? ¿Cuántos saben que las armas del Espíritu son poderosas? La sabiduría revela estrategias. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Dónde sabiduría? ¿Dónde ciencia? Que son palabras de nuestro pasado, de nuestro presente o de nuestro futuro, pero son cortitas, pero más específicamente de nuestro pasado y de nuestro presente, donde el Espíritu Santo entra a la persona y desarticula lo de las tinieblas. Y otro don importante, don de discernimiento de espíritus. 6 dones mencioné. ¿Cuántos quieren ser activados? El Señor me habló algo, pastor, y es lo siguiente. Vamos a hacer un altar y una oración de impartición poderosa. ¿Cuántos creen que Dios puede despertar esos dones? Los dones tienen niveles también, hermanos. Y para librar guerra espiritual, con estos 6, hacemos una masacre, hermano. Hay más todavía, pero a mí el Señor me habló de orar por estos 6. Hay más dones. Están los dones de poder, el don de fe, don de milagro, don de sanidad. Esos operan también en la guerra espiritual. Pero vamos a empezar por lo que Dios nos marcó. Después Dios va a ir añadiendo otras cosas a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en pie en esta mañana, mediodía ya.